Buenos días. Lo ocurrido en el plató del programa Fiesta dejó a todos los espectadores completamente perplejos. Un inesperado episodio protagonizado por la colaboradora Carmen Alcaide y la presentadora Emma García convirtió el ambiente en un auténtico hervidero de tensión, generando un momento de máxima expectación en la audiencia. Lo que parecía ser un debate más dentro del formato televisivo se transformó en una escena llena de sorpresa, revelaciones y, sobre todo, muchas emociones encontradas. El incidente tuvo lugar el pasado domingo, durante una acalorada discusión en el programa sobre un caso de fraude que ha causado una gran conmoción a nivel mediático. El equipo de tertulianos analizaba en profundidad una estafa que ha dejado a la opinión pública indignada. Una mujer francesa de 53 años fue víctima de un engaño monumental, perdiendo la impresionante suma de 830,000 euros tras haber sido manipulada por un grupo de estafadores que le hicieron creer que mantenía una relación sentimental con el famoso actor Brad Pitt. Convencida de que realmente estaba en contacto con la estrella de Hollywood, la mujer realizó numerosas transferencias bancarias sin sospechar que, detrás de todo, se encontraba una organización criminal que operaba utilizando identidades falsas para engañar a sus víctimas. A medida que avanzaba la discusión en el plató, la indignación de los colaboradores iba en aumento. Cada uno exponía su punto de vista sobre lo fácil que resulta caer en este tipo de trampas cuando los estafadores saben jugar con las emociones y la vulnerabilidad de las personas. La conversación giraba en torno a la manera en que estas redes delictivas estudian a sus víctimas, detectan sus puntos débiles y los explotan al máximo para lograr su objetivo, quedarse con su dinero sin levantar sospechas. Fue en medio de esta intensa conversación, justo cuando el debate alcanzaba su punto más álgido, que Carmen Alcaide decidió compartir una confesión completamente inesperada que dejó a todos sin palabras. Con un tono serio y un gesto de cierta preocupación en el rostro, pronunció una frase que paralizó a todos en el plató: "A mí también me han estafado". El impacto de sus palabras fue inmediato. En cuestión de segundos, el estudio quedó en completo silencio. La sorpresa se reflejaba en los rostros de los colaboradores, quienes no podían ocultar su asombro ante semejante declaración. Emma García, visiblemente desconcertada, giró la cabeza rápidamente hacia Carmen, esperando que diera más detalles sobre lo que le había ocurrido. Mientras tanto, el resto de los tertulianos también fijaron su atención en ella, expectantes por conocer su testimonio. Con un semblante serio, Carmen comenzó a narrar su experiencia, explicando que, apenas una semana antes, había recibido un mensaje en su teléfono móvil que, en apariencia, provenía de una reconocida empresa de mensajería. En dicho mensaje se le informaba de que tenía que abonar una pequeña cantidad de dinero para cubrir los costes aduaneros de un paquete que supuestamente estaba en camino desde Alemania. Yo estaba esperando un paquete de allí, así que me lo creí porque tenían mis datos, relató, dejando claro que el engaño estaba muy bien orquestado. Sin imaginar que todo se trataba de una artimaña, Carmen accedió al enlace que venía en el mensaje y procedió a realizar el pago de la cantidad solicitada, que apenas ascendía a 2 euros. En ese instante, no vio ningún motivo para alarmarse, pues la cantidad era mínima y el mensaje tenía un tono convincente. Sin embargo, todo cambió cuando, más tarde, decidió revisar su cuenta bancaria y notó que algo no encajaba. Intrigada por la situación, comenzó a investigar qué empresa había realizado el cobro. Para su sorpresa, descubrió que no existía. Además, al intentar rastrear el supuesto paquete con el número de seguimiento proporcionado, este había desaparecido del sistema. Fue en ese preciso momento cuando comprendió que había caído en una estafa. El desconcierto inicial dio paso a la preocupación, ya que, aunque la cantidad estafada era mínima, los delincuentes ya contaban con sus datos personales y bancarios, lo que podría significar que estaban preparando un fraude aún mayor. Consciente del peligro que representaba esta situación, Carmen actuó con rapidez y retiró todo el dinero disponible en su cuenta para evitar que los estafadores pudieran acceder a más fondos. Intentando aligerar un poco la tensión del momento, la colaboradora bromeó diciendo: "Saqué los millones de euros que tengo", provocando algunas risas entre los presentes y logrando, por un instante, relajar el ambiente. Emma García, quien hasta ese momento se había mostrado visiblemente seria, esbozó una sonrisa tras el comentario de su compañera. Afortunadamente, Carmen no sufrió una gran pérdida económica, ya que la tarjeta con la que realizó el pago era una tarjeta prepago que solo contenía 10 euros. A pesar de ello, tuvo que cancelarla de inmediato, ya que los estafadores ya tenían acceso a sus datos y podrían intentar realizar nuevas operaciones fraudulentas en el futuro. Esta experiencia sirvió como recordatorio de que, aunque muchas veces se subestiman este tipo de estafas, cualquiera puede ser víctima de ellas, incluso personas con experiencia en los medios de comunicación.
Carmen compartió su historia con la intención de advertir a la audiencia sobre la importancia de mantenerse alerta ante posibles engaños y verificar siempre la procedencia de cualquier mensaje sospechoso antes de proporcionar datos personales o bancarios. El debate continuó en el plató, con los tertulianos reflexionando sobre lo extendidas que están estas prácticas fraudulentas y cómo, a pesar de las advertencias, cada vez son más sofisticadas y difíciles de detectar. Sin duda, este inesperado giro en la conversación dejó una huella en los espectadores, quienes vieron en el testimonio de Carmen una prueba más de que nadie está exento de caer en este tipo de trampas. En ese preciso instante, cuando parecía que la conversación se había serenado y el tema comenzaba a diluirse entre comentarios y reflexiones, Emma García tomó la palabra y dejó a todos sin aliento con una confesión que nadie esperaba. Con un gesto serio y una mirada que delataba cierta frustración, la presentadora soltó una revelación que de inmediato captó la atención de todos en el plató. A mí me pasó exactamente lo mismo. El asombro fue inmediato. Los colaboradores intercambiaron miradas de incredulidad, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. ¿Cómo era posible que una persona con su experiencia y visibilidad también hubiera caído en una trampa similar? Durante unos segundos, la sorpresa reinó en el estudio. Sin dejar demasiado tiempo para especulaciones, Emma decidió relatar con detalle su experiencia, confirmando que su caso había sido prácticamente idéntico al de Carmen Alcaide. Explicó que todo comenzó con un mensaje de texto que recibió en su teléfono móvil, el cual, a simple vista, parecía proceder de una reconocida empresa de paquetería. En dicho mensaje se le informaba de que tenía un paquete en camino y que, para poder recibirlo, debía abonar una pequeña cantidad de dinero en concepto de aranceles aduaneros. La cantidad solicitada era mínima, apenas un par de euros, lo que hacía que el engaño pareciera aún más convincente, ya que no generaba sospechas ni levantaba alertas. Convencida de que se trataba de un trámite rutinario, decidió proceder con el pago sin pensarlo demasiado. Sin embargo, la sorpresa llegó poco después, cuando comenzó a notar que algo no encajaba. Como bien relató ante las cámaras, su primera señal de alerta apareció cuando intentó hacer un seguimiento del supuesto paquete. Al ingresar el número de referencia proporcionado en el mensaje en la página oficial de la empresa de mensajería, se encontró con que dicho envío no existía en el sistema. Fue en ese momento cuando comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Desconcertada por la situación, decidió revisar su cuenta bancaria para verificar si el cargo correspondía a la empresa en cuestión, y para su sorpresa, descubrió que el pago no había sido procesado por ninguna compañía de paquetería, sino por una entidad completamente desconocida. En ese instante, entendió que había caído en una estafa. Su reacción inmediata fue acudir a la policía para presentar una denuncia y tratar de esclarecer lo sucedido. No obstante, la respuesta que recibió por parte de las autoridades la dejó completamente perpleja. Si quieres puedes formalizar una denuncia, pero es una pérdida de tiempo, porque no hay forma de dar con ellos, le dijeron los agentes con una mezcla de resignación y desinterés. Emma narró su indignación ante la impotencia de saber que estos delincuentes operan con total impunidad y que, en la mayoría de los casos, no hay posibilidad de rastrearlos ni de recuperar el dinero sustraído. Te invade una sensación de desprotección absoluta, porque te das cuenta de que, aunque denuncies, al final nadie puede hacer nada, comentó con un tono de frustración que evidenciaba lo molesta que estaba con la situación. Su testimonio sirvió para dejar claro que este tipo de fraudes están cada vez más perfeccionados y que, a pesar de todas las precauciones que una persona pueda tomar, cualquiera puede convertirse en víctima de estos engaños. El impacto de sus palabras en el plató fue palpable. Los colaboradores no podían ocultar su sorpresa al descubrir que tanto Carmen como Emma habían caído en el mismo tipo de estafa. La reacción general fue de incredulidad y asombro, lo que generó un nuevo debate sobre cómo operan estos estafadores y la facilidad con la que logran engañar incluso a personas con experiencia en los medios de comunicación. Sin embargo, Carmen, con su habitual sentido del humor y su capacidad para aliviar tensiones, intentó restarle dramatismo a la situación. Con una sonrisa pícara, lanzó un comentario que provocó carcajadas entre sus compañeros. Bueno, al menos no me quitaron los millones que no tengo. Lo que en un principio parecía un simple intercambio de experiencias personales, terminó convirtiéndose en un segmento de gran interés y relevancia para la audiencia. Este episodio de fiesta trascendió más allá de una anécdota y se transformó en un serio llamado de atención sobre los riesgos que implican las estafas digitales y la facilidad con la que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento, puede ser víctima de estos delitos. Emma García, visiblemente afectada por su experiencia, insistió en la necesidad de mantenerse alerta y de no confiar en mensajes sospechosos, sin importar lo convincentes que parezcan.
Recordó a los espectadores que este tipo de fraudes están cada vez más extendidos y que es fundamental desarrollar un sentido crítico ante cualquier solicitud de dinero o datos personales a través de mensajes de texto o correos electrónicos. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto o simplemente te genera dudas, lo mejor es no hacer nada hasta verificarlo bien, advirtió con firmeza. A raíz de estas revelaciones, el programa decidió profundizar aún más en el tema, dedicando un análisis exhaustivo sobre cómo operan estos delincuentes y qué medidas se pueden tomar para evitar caer en sus trampas. Los tertulianos coincidieron en que la clave para combatir estos fraudes radica en la prevención y en no proporcionar información bancaria o personal sin antes comprobar la autenticidad de la solicitud. Además, se abordó la importancia de la educación digital como herramienta fundamental para reducir el número de víctimas de este tipo de engaños. A medida que el programa llegaba a su fin, la reflexión que quedó en el aire fue contundente. Si personas con amplia trayectoria en los medios y con conocimiento sobre estos temas, como Carmen Alcaide y Emma García, han caído en este tipo de fraudes, entonces nadie está exento de ser víctima de estas estafas. Este segmento de Fiesta no solo generó un gran revuelo mediático, sino que también dejó una lección invaluable para la audiencia. Sin duda, lo sucedido en el plató ese día no pasó desapercibido. Más allá de la sorpresa inicial, la historia de Emma y Carmen sirvió como una advertencia para que los espectadores tomen conciencia sobre los peligros de los fraudes en línea y refuercen sus hábitos de seguridad digital. La televisión, una vez más, se convirtió en un espacio de reflexión y aprendizaje, dejando claro que la información es la mejor defensa contra este tipo de engaños. ¿Qué opináis vosotros sobre todo esto? ¿Os ha sorprendido que Carmen Alcaide haya decidido compartir públicamente la estafa que sufrió? ¿Creéis que hizo bien en contarlo o pensáis que este tipo de situaciones es mejor mantenerlas en privado? ¿Qué os parece que una figura tan conocida como Emma García también haya pasado por un engaño similar? ¿Pensabais que este tipo de fraudes podían afectar incluso a personas con experiencia y visibilidad en los medios? En vuestra opinión, ¿por qué creéis que estas estafas digitales siguen siendo tan comunes y qué medidas deberían tomarse para combatirlas? ¿Consideráis que la policía y las autoridades deberían hacer más para atrapar a los responsables de estos fraudes o pensáis que es difícil rastrearlos y ponerles fin? ¿Os parece preocupante que, incluso al presentar una denuncia, las víctimas reciban respuestas como la que le dieron a Emma García, asegurando que no se puede hacer nada al respecto? ¿Alguna vez os habéis encontrado en una situación parecida? ¿Os han intentado estafar con mensajes sospechosos o enlaces fraudulentos? Si es así, ¿cómo os disteis cuenta del engaño y qué hicisteis al respecto? ¿Conocéis a alguien que haya caído en este tipo de trampas? ¿Creéis que las redes sociales y los medios de comunicación deberían hacer más para concienciar sobre estos fraudes y educar a la gente sobre cómo protegerse? Por otro lado, ¿qué os parece la reacción de Carmen Alcaide al intentar tomarse la situación con humor para aliviar la tensión? ¿Pensáis que el sentido del humor puede ayudar en momentos así o creéis que estas experiencias deben abordarse con total seriedad? En vuestra opinión, ¿qué consejos daríais a quienes puedan recibir este tipo de mensajes engañosos? ¿Creéis que la mejor solución es ignorarlos, bloquearlos o incluso denunciarlos? ¿Qué herramientas o estrategias utilizáis vosotros para evitar caer en fraudes digitales? Me interesa mucho saber qué pensáis sobre todo este tema, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios. Ya sabéis que me encanta leer vuestras opiniones y conocer vuestras experiencias. ¡Os leo! También os recuerdo que, si aún no lo habéis hecho, podéis suscribiros al canal, es completamente gratis y me ayudáis enormemente a seguir creando contenido para vosotros. Además, si este vídeo os ha parecido interesante, agradecería que dejéis un me gusta, ya que eso me motiva a seguir compartiendo temas de actualidad y análisis sobre acontecimientos relevantes. Como siempre, mil gracias por estar aquí, por vuestro apoyo incondicional y por formar parte de esta comunidad. Valoro muchísimo cada comentario, cada interacción y cada minuto que dedicáis a ver mis vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido, donde seguiremos explorando temas de interés y comentando las últimas novedades. Hasta el próximo vídeo.